Hola, buenas noches, bienvenidos a nuestro live una vez más. Hoy estamos acompañadas de unas hermosas mujeres y quisiera comenzar introduciéndolas. Hoy nos acompaña Luz, mi mamá, para los que no saben. Tenemos a nuestra líder Daniela, y tenemos también a Bisleida. Para nosotros es un placer estar otra vez aquí acompañándolos a cada uno de ustedes. Si ustedes desean, pueden compartir este live con las personas que ustedes quieran. Yo sé que es un tema de mucha bendición, es un tema que está muy en tendencia en esta actualidad y es un tema que nos representa mucho a las mujeres, pero más tanto el diseño que Dios ha creado para las mujeres. Y el tema que queremos compartir esta noche con ustedes se llama feminismo y la trampa de yo puedo sola. Si nosotras nos ponemos a pensar cómo eran las mujeres en nuestros pasados, si pensamos en nuestras abuelas o nuestras bisabuelas y comparamos a las mujeres de hoy en día, nos damos cuenta que los roles de las mujeres han cambiado. Ya lo que las mujeres hacen ahora es muy diferente a lo que las mujeres hacían antes. Por ejemplo, antes una mujer no podía abrir una cuenta bancaria, no podía firmar contratos, incluso ni siquiera podía votar porque no tenía validez o no tenía ese derecho de poder hacerlo, no estaba como incluida en la sociedad y no tenía prácticamente derechos, solamente se veía una mujer para reproducirse, para criar a sus hijos y simplemente ser esposa. Pero ahora, en la actualidad, vemos que hay mujeres que trabajan, hay mujeres que incluso pueden ganar mucho más en su salario comparado con su esposo. Pero a raíz de todos estos cambios ha venido esta problemática que se llama feminismo. Y esta palabra feminismo ha venido a prácticamente destruir el diseño que Dios realmente creó para la mujer, lo que Dios realmente quiere que la mujer se desempeñe en su hogar, y de eso es lo que nosotras queremos compartir el día de hoy, el feminismo y la trampa del yo puedo sola. Sí, Catherine, y como tú dices, hoy en día las redes sociales están vendiendo la imagen de una mujer muy diferente al diseño que Dios ha creado. Están haciendo creer que la mujer que se vale por sí sola, la mujer que se muestra que no tiene debilidad, la mujer que se muestra independiente, esa crea como un poder, como ser empoderada. Uh-huh. Y realmente esto no es el diseño que Dios ha creado. Esto llega al punto de que la mujer ve al hombre como competencia. Uh-huh, y realmente Génesis 8:12 dice: no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea para él. Y para eso fuimos creados, para hacer esa ayuda idónea, para hacer ese complemento y para no ser competencia. Porque el diseño de Dios es que nos creó hombre y mujer para complementarnos el uno al otro, para hacer ayuda el uno al otro. Así es. Y el problema es que cuando en vez de querer complementar, como usted dice, comenzamos a querer surpasar, comenzamos a querer comparar. Pero yo creo que esto va muy profundo porque vemos que realmente el feminismo, su raíz está realmente en heridas, realmente está en dolor, porque realmente suena y se ve como una capa de superpoder. Realmente yo puedo sola, yo gano más, yo puedo más. Y obviamente ha sido el resultado, como dijo Catherine, de muchos cambios, que en una parte muchos han sido positivos porque gracias a Dios podemos votar, podemos ir a un banco a pedir un préstamo. O podemos estar aquí hablando de eso. Exactamente. Pero en realidad mucho tiene que ver con raíces, con mucho dolor. Y como compartíamos cuando estábamos hablando un poco más de esto, yo creo que mucho tiene que ver, aún desde la infancia. Vemos niñas que crecen sin el amor del padre y yo creo que realmente como mujeres, realmente tenemos que aceptarlo. Nosotras necesitamos ser amadas. Exacto. Y hay muchas mujeres que no han querido, no solamente no aceptar esta verdad, pero han querido como que decir, no, yo no necesito eso. Y realmente el ser amada, el ser cuidada, es un fundamento, es una base que necesita una mujer para poder florecer. Y cuando no lo tiene, se comienza a marchitar. Así es, así es. Y me llama mucho la atención cuando tú dices que nosotras en realidad tenemos la necesidad de ser amadas. Y así fue como Dios nos diseñó. Dios nos diseñó para ser amadas. Por ejemplo, si tú ves a una mujer donde tristemente en su hogar no recibe amor,
no recibe amor de su pareja, eso se refleja físicamente. Tú puedes ver físicamente a una mujer cuando está recibiendo amor, cuando está siendo amada, y cuando tú ves que definitivamente esa mujer no está siendo amada, eso realmente se refleja y se ve. Entonces, sí comparto mucho lo que tú dices, Dani. Sí, nosotras tenemos esa necesidad de sentirnos amadas. ¿Y a quién no le gusta sentirse amado? Y tristemente, lo que tú comentabas, que por heridas o situaciones difíciles que han pasado en su vida, simplemente llega esa frase donde dice, no, es que todos los hombres son iguales. La famosa frase de todos los hombres son iguales viene a raíz de una herida o algún trauma que una mujer sufrió porque tristemente tuvo una mala historia con un hombre y creó una barrera y se cerró. Entonces puso ese escudo que incluso ni siquiera permite que Dios pueda amarla como realmente ella desearía en su interior ser amada. Sí, también no solamente ser amada, sino también ser cuidada, poder amar, pero también no estar sola. En Génesis 2:18 dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces, nótense que aquí, antes de Dios hablar del pecado, habló de la soledad, de que no fuimos creados para estar solos. Pero como decía Dani, a veces hay niñas que crecen o hemos crecido con esa idea de que nosotras podemos solas, quizás porque a veces hay niñas que han pasado por situaciones donde les ha tocado madurar antes de tiempo, sí, donde les ha tocado adquirir responsabilidades que quizás en ese momento no era la intención de Dios, porque el propósito de Dios siempre es otro. Pero quizás por eso las niñas comienzan a desarrollar esas heridas y comienzan a sentirse de que de verdad ellas pueden solas, a desarrollar una independencia no saludable. Porque cuando nosotros desarrollamos una independencia saludable, sí podemos pensar, puedo hacerlo sola cuando tengo que hacerlo, pero también voy a pedir ayuda cuando yo necesite esa ayuda. Claro. Quiero también resaltar algo cuando hablamos de la parte de la herida, y muchas veces esto puede influenciar en la identidad de la mujer, incluso desde pequeña, porque desde el hogar crece escuchando frases como estudia para que seas alguien en la vida y no tengas que depender de nadie. ¿Por qué? Porque esta persona está hablando desde la herida, sí, desde el alma fragmentada. Entonces, frases como defiéndete sola, aprende a hacer las cosas para que no tengas que depender de nadie. Y aunque la persona piensa que lo está haciendo para protegerla, está sembrando una semilla que puede crear una mentalidad de defensa, de autosuficiencia. Y realmente, ahora que mencionas eso, cuando una persona entra así, digámoslo así, a un matrimonio, entra acondicionada, realmente, no lo llamemos un fracaso, pero realmente entra acondicionada para fallar en muchas áreas. Porque si tú entras a un matrimonio pensando, no, sabes, yo puedo sola, o pensando en que yo soy la que tengo que cuidarme para que después nadie me venga a mandar, para que después nadie me venga a decir, ya estás creando desde el comienzo un acondicionamiento de que así, estos son los patrones que yo voy a repetir en mi hogar, esta es el modus operandi. Entonces las mujeres se preguntan, pero ¿por qué las cosas no funcionan? Pero todo tiene que ver en realidad con una mentalidad, porque en base a esa mentalidad tú vas a crear la cultura también dentro de tu matrimonio. Sí. Y algo que ha afectado también mucho esto es el rol que tiene la mujer como esposa, porque Dios dice que que nuestros esposos son nuestra cabeza, o sea, Él es la cabeza, el esposo es la cabeza, y el hecho de que tu mujer tengas ciertas habilidades o ciertos talentos, que quizás tú digas tú eres mejor en muchas áreas y tú te comparas con tu esposo y tú dices, no, es que mi esposo no es bueno para eso, no es bueno, no quiere decir que nosotras tengamos entonces el derecho de tomar la posición de él, porque entonces ya estamos mal funcionando y no estamos funcionando en el diseño que Dios diseñó realmente, en ese caso, para un hogar y para un matrimonio. Y eso es algo que ha venido a afectar mucho todo el tema del feminismo, el hecho de que tú seas una mujer empoderada, que seas una mujer con tantos talentos, con tantas habilidades, no quiere decir que tú tengas el derecho de quizás destrozar todo el diseño que Dios creó y diseñó para ti como mujer y mal funcionar, y ahí es donde vemos que realmente se comienzan a cometer errores, se comienzan a tomar malas decisiones y comienzan a ocurrir muchos problemas que quizás tú te puedes evitar simplemente por tener un corazón humilde y aceptar lo que Dios realmente ha diseñado para tu vida.
Y esta otra parte también influye en la parte financiera, porque no es malo que una mujer prospere y sea exitosa. Malo es cuando el orgullo se eleva. Así es. Cuando el orgullo, como tú dices, entonces ya se crea un ego, crea esa competencia entre el hombre y la mujer, cuando Dios realmente, el diseño de Dios se hizo para ser complemento y no competencia. Y cuando hablas de finanzas, va mucho más allá del orgullo, aunque en realidad el orgullo es la raíz de muchas cosas, ¿verdad? Pero crea una bomba financiera en el sentido de, esta es mi finanza, entonces comienza a querer controlar muchas cosas y esto lo que genera es un bloqueo realmente, Sí. de que las cosas no pueden fluir de la manera como debe ser. Sí. Y realmente lo que esto crea es un problema muy, muy fuerte, porque vemos cómo esto realmente se ha vuelto no solamente tendencia, pero se ha vuelto un pensamiento que influye a muchas niñas. Que realmente vemos que hoy en día se están levantando con este pensamiento aún desde pequeñas. Entonces, realmente se vuelve un problema en la sociedad cuando se levantan niñas con una educación o con un pensamiento que no va de acorde al diseño de Dios. Sí, exacto. Porque siempre todo lo que no va de acuerdo al diseño de Dios siempre trae caos. Lo hemos visto siempre en la humanidad. Así es. Así es. De hecho, podemos ver muchas mujeres que son exitosas, pero viven cansadas porque en realidad nunca han dejado que alguien ayude a aliviar las cargas. Comienzan a dejar esa independencia saludable y comienzan a adoptar una hiperdependencia y comienzan a reflejar o a expresar de que yo no necesito a nadie, yo puedo hacerlo sola, nadie lo hace mejor que yo, solamente yo puedo hacerlo. Entonces terminan totalmente agotadas. Sí pueden tener éxito, pero a la final no son mujeres felices, porque como hablábamos ahora, no está en el diseño de Dios que vivamos así. Necesitamos en algún momento decir yo necesito ayuda. Yo quiero que alguien, como que haya ese complemento. Así es. Aquí dice algo de la autosuficiencia. Dice que la autosuficiencia extrema nos roba la bendición de ser cuidadas, amadas y sostenidas por otros. Dios nos diseñó para necesitar y reconocer que necesitamos de los demás. Hay una línea muy delicada que se cruza cuando hay una autosuficiencia, y es que las personas creen que pueden ser autosuficientes incluso hasta de Dios. El hecho de que tú tengas tantas cosas que obviamente fue Dios quien te las dio, porque todo lo que tú tienes, Dios a ti te lo ha dado, sea físico o material o incluso cosas espirituales, todo eso Dios te lo ha dado a ti para que tú lo administres. Y no podemos funcionar separados de Dios. Siempre hay un orden, Dios es un Dios de orden, y si funcionamos en desorden, no va a haber multiplicación, no va a haber fruto, no va a haber nada. Entonces no es sana la autosuficiencia, el decir yo puedo sola, yo no necesito de nadie, yo puedo hacer absolutamente todo sola, y caemos en esa trampa que ha venido el enemigo a traer en ese tiempo actual, de que somos autosuficientes y no necesitamos de nada ni de nadie, ni siquiera de Dios. Y no es verdad. Nosotros fuimos diseñados, tanto hombres como mujeres, para depender absolutamente de Dios, 100% de Dios. No podemos vivir nuestra vida independientes de Dios, porque somos hechura suya, somos su criatura, somos su diseño. Entonces necesitamos depender de Él. Entonces por eso esta palabra de autosuficiencia lo que viene realmente es a dañarnos a nosotros, porque es un daño lo que nos hace, nos perjudica y nos aparta realmente de todas las bendiciones que realmente Dios quiere darnos a nosotras. Y cuando hablamos de esta autosuficiencia es porque, como decía Dani, es porque viene de una herida. Entonces creamos ese escudo y eso nos aparta de Dios, y Dios es realmente el que nos va a sanar esas heridas. Ese dolor que la persona viene cargando es Dios, pero le cerramos una barrera y no permitimos que entre en nuestra vida. Así es, y realmente toma coraje y honestidad cuando realmente analizamos nuestro corazón y admitimos que hay heridas y que realmente nos hemos dejado influenciar por ese pensamiento. Y nosotras tenemos que tener mucho cuidado, porque esto es algo que
está en todas partes y puede influenciarnos directamente en ciertas conductas, en ciertos pensamientos. Entonces es algo que creo que nosotras no solo tenemos que estar conscientes, pero alertas de no adoptar ciertas conductas y de ver si estamos yendo en cierta dirección o ciertas tendencias, enseguida prender esa alarma de alerta, hey, esto no está bien. Sí. Analizar así como dice Luz, pero yo no fui creada para esto. Como dice Catherine, yo fui creada para ser amada. Realmente estoy dando el espacio para florecer según el diseño que Dios me ha dado. Entonces tenemos que preguntarnos a nosotros mismas. Sería bueno también que como mujer nos autoevaluáramos, Sí. ¿verdad? Si realmente estamos floreciendo. Porque a veces no estamos floreciendo como deberíamos. Así es. Y muchas veces eso se debe a que estamos muy sobrecargadas, como dice Luz. Sí. Estamos con los superpoderes y creemos que podemos solas cuando en realidad necesitamos ayuda. Sí, por eso es lo que tú dices, superpoderes. Y es algo superficial porque por dentro estás herida. Por dentro vienes cargando con dolor. Por dentro estás cansada porque ya llevas tanto tiempo cargando tantas emociones que va a haber un momento en que no vas a poder. Así es. Hay algo también que me llama mucho la atención y es lo que el mundo define ahora como éxito. Entonces, tú eres exitosa si tú tienes una super carrera, tú tienes un excelente trabajo con un excelente sueldo, incluso más que tu esposo. Pero al final, tú volteas a ver y cómo está realmente tu vida, cómo están realmente tus hijos, cómo está realmente tu familia. Quizás tienes una familia destrozada, tienes un corazón vacío, no hay nada en ti, simplemente cosas materiales. Y es algo que el mundo clasifica como éxito. Entonces, tú eres exitosa porque tú eres autosuficiente, porque tú no dependes de un hombre, porque tú puedes generar tú misma tus ingresos, pero realmente cómo está la situación en tu casa, cómo están tus hijos, cómo está tu esposo, cómo está tu familia, cómo estás tú, realmente estás disfrutando tu vida, realmente estás cumpliendo el propósito por el cual Dios te creó a ti y estás administrando bien todo lo que Dios puso en tus manos, o simplemente es un éxito que estás cumpliendo por satisfacer lo que los requerimientos del mundo nos está ofreciendo hoy. No, totalmente real. Y a veces lo más triste es que sangras interiormente y las personas sobre las que sangras son las personas más cercanas. Tus hijos se van a afectar, tus personas más cercanas se van a ver afectados. Y como lo dices, Kate, yo creo que más que nunca estamos viendo hijos abandonados y que crecen todavía con el mismo patrón. Porque una niña que no recibió ese amor va a crear una herida mucho más profunda, va a crear una barrera mucho más grande. Son ciclos Entonces, que se repiten, exacto. patrones que se repiten. Sí, es triste. Es triste porque ya son tantas cosas buenas que Dios tiene para ofrecernos a nosotras. Y nosotras que conocemos del Señor tenemos ese privilegio de ahora tener como esa revelación. Pero como decías tú, Dani, ahorita, no podemos bajar la guardia y siempre autoevaluarnos es algo esencial para nosotras cada 2, 3 meses. O sea, nunca caer en esta trampa del mundo de que siempre nos va a tener el enemigo distraídas y entonces cuando ya realmente reaccionamos ya prácticamente lo hemos perdido todo. Esa no es la idea. La idea es que siempre estemos alertas, que siempre estemos pendientes, que siempre nos autoevaluemos cómo es que realmente estamos viviendo nuestra vida y si quizás en algún momento caemos en esa trampa, volver a decir, bueno, tenemos que sacudirnos y otra vez volvernos a enfocar. Y si quizás tú que estás escuchando te identificas con lo que nosotras estamos hablando, simplemente Dios necesita que tú tengas un corazón humilde y que tú puedas reconocer, sí, yo reconozco que he fallado en esto, yo reconozco que no estoy cumpliendo el diseño que tú creaste para mí en mi vida, Dios, y me salté pasos o me salté cosas que no me debía saltar y fallé, pero si tú te acercas al Señor con un corazón humilde, obviamente el Señor te va a limpiar, te va a restaurar y tú te vas a volver otra vez a encaminar, a cumplir el diseño real que Dios diseñó para tu vida. En la Biblia realmente vemos un patrón que nos enseña que nosotros como mujeres tenemos una capacidad tan grande. Si vemos a la mujer virtuosa, ella hacía de todo. Dice su esposo la alababa, pero dentro de todo lo que ella hacía, ella entendía su rol. ¿Sí? Ella entendía que ser negociante no cambiaba el rol de su esposo. Sí. Ella entendía que trabajar con sus manos y cuidar a su familia era parte del diseño que Dios había depositado en ella y no era algo que iba a hacerla superior, que iba a llenar su corazón de orgullo.
Y vemos realmente en la Biblia que esta mujer es una enseñanza, porque podemos ver patrones de mujeres. Por ejemplo, la Biblia habla de Jezabel, que ella quiso tomar un rol que no era de ella. Entonces, eso tenemos que estar bien alertas también como mujeres, porque tenemos una tendencia histórica de querer tomar ciertos roles que no son nuestros. Y eso realmente es dañino totalmente, trae destrucción a familias, a hogares, mucho más que simplemente destruir la identidad y el diseño con el que Dios creó a la mujer. Genera una destrucción en la familia y en la sociedad, una decadencia en la sociedad. Entonces, es algo que realmente tenemos que estar muy pendientes. Sí, así es. Sí, y como decía Dani, la mujer de Proverbios 31 es una mujer exitosa. Dice la palabra que ella compraba viñedos, que era una mujer muy próspera, una negociante, y que su esposo la alababa. Significa que eso no era un patrón que afectaba el hogar de ellos. No era una competencia. Exacto, no era una competencia, sino que antes era un complemento y ellos podían estar mucho mejor porque estaban cumpliendo con ese diseño que Dios estableció, de que no sea el dinero no debe ser un problema en el hogar, al contrario, deberían de estar mucho mejor, ellos y sus hijos. Y si el dinero es un problema, entonces porque hay una raíz que tiene que ser atendida. Exacto. Y la Biblia nos enseña que el valor de la mujer no se mide por el nivel social ni por el dinero. El valor se mide Amén. el compromiso por Dios mismo, por esa comunión con Dios. Así es. Entonces, para ir finalizando y para ir aterrizando el tema, quiero leer Proverbios 12:22. Él nos habla de que los labios mentirosos son abominación a Jehová. Nosotras las mujeres tenemos que poner mucho cuidado con nuestras palabras, nuestra lengua. Muchas veces hablamos de más. Y hay algo que nos juega en contra y son nuestras emociones. Nosotras, obviamente, nuestras emociones no son malas porque fueron diseñadas por Dios. Dios diseñó nuestras emociones, pero sí tenemos que aprender a controlar nuestras emociones. El hecho de que quizás estemos en una etapa hormonal, por ejemplo, no quiere decir que nos da derecho a que con nuestra lengua vamos a destruir todo lo que ya hemos construido. Entonces, es muy importante que nosotras como mujeres todos los días le pidamos a Dios sabiduría y que aprendamos a guardar silencio cuando lo tengamos que hacer, pero también que aprendamos a hablar en los momentos adecuados y en el tono adecuado, porque muchas veces también no es tanto lo que decimos, sino también la forma como lo decimos. Entonces, en ese sentido también hay que ser muy sabias, muy precavidas, y el hecho de que tú tengas, digamos, cierta habilidad de expresarte y tengas todos los argumentos del mundo, porque siempre quieres ganar las peleas, no te da el derecho a ti de usar tu lengua y tus palabras para castigar, para condenar, porque lo más seguro es que después, cuando todo se calme, cuando todo se baje, te vas a arrepentir de todo lo que dijiste. Entonces, esa es una área donde también tenemos que ser muy humildes y donde tenemos que pedirle al Señor que nos dé ese fruto de dominio propio, aplicar el dominio propio en nuestras vidas, dominarnos nosotras mismas, dominar nuestras palabras, nuestra lengua, nuestros pensamientos e incluso nuestras acciones. Amén, amén. La Biblia dice: la mujer sabia edifica su casa y la necia con sus manos la destruye. Entonces yo creo que lo que dijiste es clave. Realmente hay dos cosas que siempre, todos los días, tenemos que levantarnos con eso en mente. Decir, ¿qué voy a poner hoy sobre la mesa? ¿Sobre qué voy a edificar? ¿Sobre la sabiduría o sobre las tendencias del mundo, los pensamientos del mundo? ¿Qué es lo que venimos hablando del feminismo? ¿Qué es el pensamiento que el mundo quiere inculcar en nosotros? Pero realmente es todos los días tomar la decisión: no, yo quiero edificar mi casa con sabiduría. Así es. Yo quiero aplicar, y la sabiduría viene de la aplicación de la palabra, de la verdad que aprendemos, que nos enseña en realidad la Biblia, que el diseño que tenemos nosotras. Entonces realmente a veces es aprender, pero desaprender patrones también que hemos aprendido del mundo y siendo renovadas en nuestra mente según la palabra de Dios. Porque si realmente hablamos acerca de Dios, conocemos, queremos, digamos, decimos que amamos a Dios, pero realmente nunca nuestra mente es transformada, entonces no van a venir esos cambios. No van a venir cambios, como dice Catherine, en nuestra manera de hablar. Porque parte de nuestra manera de hablar es cómo edificamos nuestra casa, nuestras actitudes que vamos a tener
frente a el esposo, a los hijos, frente a la sociedad. Creo que son maneras claves como vamos a edificar todos los días. Así es. Y completando lo que Catherine decía de Proverbios 12:22, donde dice que Dios dice que los labios mentirosos son abominación a Jehová. Algo muy importante aquí, hablando de la mujer exitosa, es muy importante tener mucho cuidado de no caer en esa infidelidad financiera, porque no solamente hay infidelidad de una pareja a su cónyuge, sino también financiera, en el sentido de que hayan secretos, de que se oculten las cuentas, de que se oculten cosas tan simples como comprar algo y no se le comunicó al cónyuge, caer como en esa infidelidad, sabiendo que Dios creó ese pacto entre esas dos personas, y realmente la salud financiera de un hogar comienza cuando no hay secretos entre esas dos personas. Porque es importante que una relación se muestre tanto amor, unión, pero la transparencia también. Así es. Claro, es muy importante. Tremendo. Sí, entonces la invitación esta noche es realmente que tú estés alerta, que estés alerta de lo que el mundo en ese momento está trayendo sobre la mesa, que es el empoderamiento femenino, para mal, obviamente, el feminismo, el querer salirnos del diseño de Dios, el querer gobernar en nuestras casas sabiendo que ese rol realmente le corresponde a nuestro esposo. Entonces, que tú puedas estar alerta, no permitas que el enemigo quiera venir a endulzar tu oído, a hacerte caer, a hacer perder tu hogar, a traer un mal ciclo, como decía Dani, que los hijos vuelven a repetir lo que los padres hicieron y así consecutivamente, que contigo se rompan esa maldición. Y que recuerdes que el hecho de que algo sea común no significa que sea normal. El hecho de que ahorita sea tendencia, de que la mujer es autosuficiente, de que la mujer es empoderada, de que la mujer es súper independiente, no quiere decir que esto sea lo que realmente nos convenga a nosotras. Y tenemos que estar muy alertas en ese sentido. Tenemos que cuidar y proteger lo que Dios ha depositado en nosotras. Tenemos tantas cosas buenas a nuestra disposición, tantas habilidades, dones, talentos que Dios ha depositado en nosotras. Y la idea no es que los usemos para destruir, sino que los usemos realmente para edificar, para bendecir, para seguir construyendo. Amén. Entonces, si realmente queremos vivir una vida plena, una vida de paz, una vida donde haya amor, donde nos sintamos amadas, tenemos que usar lo que Dios nos ha entregado a nosotras para bendición y no para maldición. Amén, amén, amén. Amén. Entonces, este fue nuestro tema del día de hoy. Fue un placer haberlos acompañado, haber tenido también estas maravillosas mujeres alrededor de nosotras, y nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones.